Hola a todos, muchas gracias por asistir a nuestro seminario dedicado a los aspectos jurídicos de la donación de óvulos y de esperma a nivel internacional y enfocados a cómo ACRC Global lo hace en Estados Unidos. Hoy contamos con la participación de Gregory Masler. Es un abogado especializado en este área y está ubicado en California. También contaréis conmigo, que soy Case Manager en ACRC Global y que ahora mismo estoy ubicada en la Unión Europea para cualquier consulta en esta zona horaria. Este seminario, así como otro que hemos organizado anteriormente sobre los aspectos jurídicos de la gestación subrogada, tiene como objetivo responder a todas las preguntas que recibimos, pero específicamente a las más frecuentes de todos nuestros padres de intención a nivel global y específicamente de la Unión Europea. Por ello vamos a hablar durante todo el seminario en español, contando con las respuestas de nuestro abogado Greg en inglés. Antes de comenzar, voy a presentar brevemente ACRC Global, ah, fundada en 2015 y con sede en Irvine, California. ACRC Surrogacy es una agencia internacional de gestación surrogada dedicada a ayudar a personas, parejas, a cumplir su sueño de formar una familia a través de procesos basados en la compasión, la transparencia y la ética. Además de la gestación subrogada, se ofrecen distintos programas de donación de óvulos, de lo que vamos a hablar hoy, y de esperma, y también el transporte de material biológico y además la coordinación con clínicas de fecundación in vitro a nivel internacional, sobre todo en Estados Unidos y Reino Unido, proporcionando en este caso un acompañamiento integral durante todo el proceso. Nuestras oficinas y nuestros socios son siempre de confianza, por lo tanto sí que contamos con un equipo personalizado dependiendo de cada caso. También proporcionamos una coordinación médica, un asesoramiento legal, por eso tenemos el seminario hoy con Greg. Para garantizar que tanto los padres de intención como los donantes en este caso siempre tengan este apoyo legal. En definitiva, nuestra misión en este caso es hacer que la creación, esta construcción de una familia mediante la reproducción asistida sea una experiencia positiva, informada, enriquecedora para todas las partes involucradas. Ahora, Greg Masler, nuestro abogado, se presentará en inglés para que podáis conocer más acerca de su trayectoria antes de comenzar con las preguntas. También podéis consultar la diapositiva en español para que sea más fácil de seguir. So, Greg, it's now time to introduce yourself. Thank you, Maria. So I've been an attorney in California since 1996. I am licensed in California. This is the sole state that I'm licensed in, and I've been assisting intended parents, egg donors, surrogates, embryo donors, what we call assisted reproductive technology clients since 2003. That's been the primary exclusive aspect, focus of my practice since 2003. Perfecto, muchas gracias por la presentación, Greg. Como podéis observar, desde 2003, durante muchos años, ha sido un abogado licenciado en California y lleva también mucho tiempo coordinando diferentes casos con nuestra agencia, con ACRC Global. Vamos a entrar ahora en el tema principal, que son las preguntas que más nos hacen los padres de intención y las que tenemos previstas en este caso para este seminario. La primera, en este caso, Greg, es, según la ley de California, las donantes de óvulos pueden permanecer anónimas o es legalmente obligatorio que sean conocidas por los padres de intención. The question in English is, under California law, can egg donors remain anonymous or is it legally required for them to be known to the intended parents? So currently in California, egg donation arrangements can be anonymous, meaning the parents and the donors do not have to know each other. And there is no legal requirement for a donor to be known to intended parents. But however, here in California, we do have law with respect to what's called a gamete bank. So these are specific type of companies that bank eggs and sperm. And in those specific instances, the donor must be provided a declaration which they would agree to either disclose or not disclose their information to any child born from those gametes as a consequence of the gametes. The term is donor conceived children. So, excuse me, when those children turn 18 years old, if the donor had agreed to keep their information on file with the gamete bank, then the child could go to that gamete bank and be able to access that information.
I do have to be clear, it is a little bit vague as to what a gamete bank is under our California law. So here in California, we do have law that says a gamete bank means a tissue bank that collects, processes, stores, or distributes sperm, oocytes, or embryos, including a facility that provides professional reproductive services. That could include a IVF clinic, and there are IVF clinics I'm aware of that do maintain that information, or at least ask the donors whether they wish to. So this is a voluntary thing on the part of the donor. So it could be argued again that IVF clinic is a gamete bank. But it's also important to distinguish other states. Again, I'm licensed in California only, but I am very aware of a state here in the US, Colorado, where anonymous egg donation is not permitted. It is when the child turns 18, it is mandatory that the child will be provided information about the donor, medical, personal information. So this is an example of a state where unequivocally there's no if buts about it. Anonymity is not permitted. All right, thank you very much for this very important answer. Ahora, traduciendo esta información al español, bueno, lo primero de todo es que las donaciones de óvulos en California sí que pueden permanecer anónimas. No existe ningún requisito legal que obliga a que la donante sea conocida por los padres de intención. No obstante, la ley en California sí que exige que los bancos de gametos de óvulos obtengan y conserven una declaración de esta donante en la que sí que indique si acepta o no acepta la posible divulgación de la información identificativa de la persona mediante la donación, una vez que cumple los 18 años. Para las donaciones que se realizan en los últimos años, una persona adulta concebida mediante donación sí que puede tener derecho a acceder a información identificativa si el donante de esperma u óvulos consintió la divulgación. Y esto en California no se puede modificar. El concepto de banco de óvulos en California es algo impreciso en este caso, como bien explica Greg. Según la ley, un banco de óvulos es un banco de tejidos que recolecta, procesa, almacena o distribuye ese esperma, ovocitos, embriones, etc. Y un banco de tejidos es algo que, si bien lo está almacenando y utilizando esto para los padres de intención, ellos no pueden, aunque prefieran que no se conozcan o que la donación sea anónima o no anónima. Esto es algo que la ley en California no puede controlar. En comparación, sí que tenemos el caso, por ejemplo, de Colorado, en el que la donación anónima de óvulos sí que está prohibida para niños concebidos a partir de el 1 de enero de 2025, hace relativamente poco. La revelación de esta identidad a los 18 años es obligatoria por la ley estatal. Por lo tanto, cualquier cláusula de anonimato en un contrato de donación de óvulos no es exigible. Pero esto es en Colorado. En este caso, nuestro compañero Greg está licenciado en California y por eso todas las preguntas que estamos respondiendo se basan en California. En cualquier caso, los padres de intención pueden decidir si prefieren una donación anónima o no, y en base a esto incluso elegir un estado en el cual llevar a cabo esta donación dependiendo de los requisitos de los padres de intención. Procediendo con la segunda pregunta, que es ¿qué papel desempeña el contrato de donación de óvulos en la protección de los derechos legales parentales de los padres de intención? Greg, as our second question would be, what role does the egg donor agreement play in protecting the intended parents' legal parental rights? So the egg donor agreement's very important and a legal requirement, at least here in California. And the egg donor agreement protects the parents' legal rights by documenting the party's intent. This is a very important term in our law, that the intended parents and not the egg donor are the child's sole legal parents. And the agreement expressly waives any present or future parental rights, custody claims, any kind of decision-making authority by the donor, and confirms that the donor has no legal, financial, or parental obligations to any child conceived from the donation. And under California law, as I mentioned, the intent of the parties in assisted reproductive matters is very important, including egg donation. And a properly drafted egg donor agreement helps ensure the parent is established in favor of the intended parents from the outset. Absolutely. Thank you very much, Greg, for your answer. Tal y como está mencionando Greg, en este caso el contrato que se hace es probablemente la parte más importante.
El contrato de donación de óvulos protege los derechos parentales de los padres de intención al documentar la intención de las partes de que la donante, digamos, renuncie a los derechos parentales y que legalmente estos padres de intención sean considerados los tutores legales del bebé. El contrato incluye, por eso mismo, una renuncia expresa por parte de la donante a cualquier derecho parental presente o futuro, muy importante, la reclamación de custodia o de autoridad para tomar decisiones y confirma que la donante no tiene obligaciones legales, financieras ni parentales respecto a ningún menor concebido mediante la donación. Por eso es tan importante, no solo para padres de intención, pero también para la donante. En California, la intención de estas partes en materia de reproducción asistida es un elemento fundamental. Un contrato de donación de óvulos correctamente redactado por un buen profesional con experiencia ayuda a garantizar que la filiación se establezca a favor de los padres de intención desde el inicio sin ningún problema o sin ningún punto que pueda ser más tarde un foco de discordancia entre ambas partes. Ahora, hablando de la tercera cuestión que tenemos, la ley de California reconoce a los padres de intención como los únicos padres legales cuando existe un contrato válido de donación de óvulos. Which would be in English for you, Greg. Does California law recognize intended parents as the sole legal parents when a valid egg donor agreement is in place? Absolutely. California law does recognize intended parents as the child's sole legal parents when there's a valid agreement that has been written up and signed off by the parties. This needs to be done ideally before any medical begins. So before the donor would, for instance, begin her cycle medications for certain. And the IVF clinics often that require that as well. So under California law, an egg donor is not the legal parent of a child conceived through assisted reproduction, especially again when there's a written agreement in place that could help solidify and prove that the donor is not the parent. We even have specific what we call statutes, and here in the U.S. we have a system called common law where we have cases that address these issues too. As I mentioned, California courts will give substantial weight to a written agreement to prove that the intent of the parties was in place, again, that the intended parents are the sole parents of the child. All right, thank you very much, Greg. La respuesta a esta pregunta, la respuesta corta es que sí. Sí que reconoce a los padres de intención como los únicos tutores legales. La ley de California los reconoce como los únicos padres legales de este menor cuando existe, por supuesto, un contrato válido, no en todos los casos, para la donación de óvulos. Según la legislación de California, una donante de óvulos no es considerada la madre legal de un menor concebido mediante la reproducción asistida cuando existe un acuerdo escrito que confirme la intención de los padres de intención de ser los tutores legales y la renuncia de la donante para no tener que tener ninguna responsabilidad sobre el menor. Como se mencionó anteriormente, los tribunales de California otorgan un peso significativo a la intención escrita en los asuntos de reproducción asistida. Por eso, cuando hablamos de tener un contrato y de tener a un profesional válido, no solo para asesorar, sino en la práctica para formular el contrato es tan importante de cara a que luego no haya ningún problema con la filiación y con los derechos parentales, no solo en Estados Unidos, sino también cuando el bebé vuelva al país de origen. Continuando con la cuarta pregunta, ¿cómo de sólidas son las protecciones legales que impiden que una donante de óvulos reclame posteriormente los derechos parentales? Which would be in English, how strong are the legal protections preventing an egg donor from later asserting parental rights, taking into account that a valid agreement exists? Absolutely. That it goes back to that written agreement, which certainly helps quite a bit. So in California, again, our California law, the California law provides strong legal protections preventing an egg donor from asserting parental rights when a properly drafted egg donor agreement is in place. And when the parties sign a written agreement stating that the intended parents are the child's only legal parents, the egg donor is not considered a legal parent, has no rights to custody, visitation, decision-making for the child. And again, this is based on our current statutory and case law. For intended parents, in my opinion, this means you can move forward with confidence, knowing that here in California, presently, the law strongly supports and protects your role as your child's sole legal parent. All right, thank you very much. En este caso, en California, la ley proporciona protecciones legales muy sólidas que impiden que una donante de óvulos pueda reclamar los derechos parentales cuando existe un contrato correctamente redactado.
En opinión de Craig, los padres de intención pueden continuar con el proceso teniendo un buen profesional sin ningún problema y no deben de preocuparse en absoluto por esta cuestión. Cuando las partes firman un acuerdo escrito, lo que sucede es que se establece que los únicos padres del menor son los padres de intención. Por lo tanto, la donante no es considerada en ningún caso madre legal y no tiene ni derechos de custodia, ni puede organizar visitas al menor, ni tiene autoridad para tomar decisiones en ningún caso sobre el menor de edad. Por esto, avanzar con confianza es totalmente posible, sabiendo que la ley de California sí que respalda y protege firmemente la condición de los padres de intención como los únicos padres legales de su hijo. Para la siguiente pregunta, que es ¿qué elementos legales clave deben incluirse en un contrato de donación de óvulos para garantizar claridad y validez jurídica? The fifth question, Greg, would be what key legal elements must be included in an egg donor agreement to ensure clarity and enforceability? Well, I'm going to just quickly go back again. The issue about parentage needs to be very clear, the intent. Mhm. Though an egg donor agreement will include other things. There's not just parentage. There are other aspects of the agreement that things that need to be addressed, I should say, in the agreement. So again, a clear intent regarding parentage, stating the intended parents are the child's only legal parents, and the egg donor has no parental rights. An express waiver by the egg donor of any present or future claims to custody, visitation, decision making, any kind of authority over the child conceived from the donation needs to be clear as well. A confirmation of no financial obligations, clarifying that the egg donor has no right to child support or duty to support the child. Informed consent provisions, informing the donor that she understands that the medical procedures and risks, as well as legal consequences of egg donation, she will need to speak to an attorney of her own about those contracts. A confidentiality and disclosure section that addresses whether the donation is anonymous or semi-open, which is sort of a hybrid, or if this is a known donation arrangement. Compensation and expense provisions. This, of course, is important for both the parents, so it's very clear what they are agreeing to pay and what the donor will receive, as well as governing law and dispute resolution clauses. So I'm not aware of any lawsuits, thankfully, that my clients have been involved with egg donation, but there should be clauses that state what would be the consequences for a violation or breach of the contract, and also lay out what a breach of contract means. So the donor in particular is aware of things that could be a violation of the terms of the contract. All right. Thank you very much. I do think, as you said, there are many things involved in this clarity and enforceability. All of them very important. Going into the Spanish answer, un contrato de donación de óvulos tiene que estar bien redactado por muchas razones. Debe de incluir diferentes elementos clave para garantizar esta claridad, la validez y la protección para todas las partes involucradas, no solo incluso para los padres de intención, también para el o la donante. Entre todos estos requisitos debemos de mencionar la declaración clara de la intención para la filiación, que es la protección del bebé para que los derechos parentales sean de los padres de intención únicamente y también todas las responsabilidades que ello conlleva. La renuncia expresa de la donante, por lo tanto, debe ser hecha para que no pueda haber ninguna reclamación futura, por supuesto, y también para que no exija ni visitas de ningún tipo de autoridad sobre el menor de edad. La confirmación de una ausencia de obligaciones económicas, aclarando que la donante no tiene derecho a recibir pensión alimenticia ni obligación de mantener al menor. Eso también por la parte de que los padres de intención puedan tratar de reclamar a la donante sin ningún tipo de derecho. Entonces, lo importante aquí es que no quede nada en el aire, sino que esté todo bien redactado en el contrato. Las disposiciones sobre el consentimiento informado, confirmando que la donante comprende todo el procedimiento de la donación, los riesgos médicos, las consecuencias legales, también es fundamental. Cláusulas de confidencialidad y divulgación, por supuesto, que establezcan si la donante es anónima, semiabierta o puede ser sus datos conocidos por los padres de intención y también cómo se podrá compartir la información sobre la donante, tanto médica como de la donación en sí en un futuro. Todo esto debe de ser incluido. Disposiciones sobre la compensación y los gastos, en su caso, detallando claramente qué pagos se realizarán y cuáles no.
que es el punto fundamental que mencionaba Greg anteriormente. Y por último, las cláusulas sobre la ley aplicable, la resolución de conflictos, especificando que se aplica la ley de California en este caso y cómo se gestionarán las posibles disputas, teniendo en cuenta que la donante no tiene por qué ser de California, sino que puede ser de otro lugar y que la donación se haga según la ley de Estados Unidos y según la ley de California, en este caso concreto. Entonces, digamos en definitiva que el contrato debe de incluir todo lo que sí que tenemos que saber, pero también lo que no, para evitar cualquier posible reclamación en un futuro de la donante o de los padres de intención por derechos que la donante no tiene, porque lo ha renunciado expresamente. Y yendo ahora con la última pregunta, de las más comunes o las más frecuentes que nos hacen. ¿La ley de California aplica el mismo marco legal a los donantes de óvulos y a los donantes de esperma o existen distinciones específicas que puedan afectar a los padres de intención? This question for you, Greg, will be: Does California law apply the same legal framework to egg and sperm donors, or are there specific distinctions that may affect intended parents? So, Maria, and that's a great question, and I apologize. I'd like to make just one other quick point about your prior question. I think it's important, a quick Sure. point. So, in drafting contracts for the attorneys, one of the things that helps us, especially regarding the provisions, the financial aspects, is having a good, what we call a benefit package. And working with a very good agency like ACRC is helpful even for us attorneys because we know what needs to go in the contract. No ambiguities, no confusion. And this is important for egg donation and surrogacy, but egg donor contract is very important. So I can't say the importance, can emphasize enough the importance of working with a good agency like yours to make sure for us attorneys, we know what needs to go in the contract. So I did want to mention that before we moved on. Thank you very much for this point. I do consider it very, very important as well. Traduciéndolo al español, lo que Greg comenta es que es muy importante tener un paquete de beneficios para la donante. ¿Por qué se trata de tener este paquete cerrado, por así decirlo? Es para evitar ambigüedades, porque un abogado cuando tiene que hacer este contrato con la donante va a especificar que sí, todo lo que no, pero si el precio, por ejemplo, no queda, digamos, especificado correctamente, la donante puede decir que hay fallos en el contrato y luego reclamar. Por ello, tener una agencia especializada que conoce el marco legal de cada estado y a nivel doméstico, hablando en términos generales, es fundamental para que la donante no pueda agarrarse a ninguna cláusula o a ningún punto y que pueda haber cualquier problema. Es mejor tenerlo absolutamente todo, incluyendo el paquete de beneficios, lo que se va a dar, lo que no, para que esta ambigüedad no suceda en ninguno de los casos. Thank you very much for adding this point, Greg. And now going into the last question about how different are egg donors and sperm donors, and if there are any specific distinctions that may affect intended parents. So in California, the legal framework is the same. Matter of fact, our statute, our law, has to do with egg donation, sperm donation, and embryo donation. It's one statute or law. So in both cases, a donor is not considered the legal parent. Intent, again, is very important. There should be a valid written agreement stating the intended parents are the sole parent of or parents of the child. I mean, that being said, egg donation typically involves some more extensive medical procedure and agreements, which are a little bit longer because of that issue than a sperm donation agreement. And there may be more provisions in the contract regarding assumption of risk, medical consents, compensation to the egg donors may be different, and again, the risks. While these practical differences affect how agreements are drafted, currently California law is very clear in protecting intended parents' rights equally in both a sperm donation and an egg donor arrangement when the process is handled properly by the attorneys involved. Perfect. Thank you very much. En este caso, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la ley de California aplica en términos generales el mismo marco legal tanto a las donantes de óvulos como a los de esperma. Por esto nuestros donantes no deben de tener ninguna preocupación al respecto. En ambos casos, un donante no es considerado el progenitor legal cuando existe este acuerdo válido escrito que hemos mencionado anteriormente, y los padres de intención van a ser siempre los padres legales del menor, van a obtener esta filiación, estos derechos parentales. No obstante, la donación de óvulos suele implicar, por supuesto, más procedimientos médicos, procedimientos más complejos por norma general que la donación de esperma,
lo que significa que los contratos de donación de óvulos suelen incluir disposiciones adicionales relacionadas con el consentimiento médico, la compensación y los riesgos, pero simplemente para proteger, en este caso, más a la donante de óvulos porque va a pasar por un procedimiento más largo y, en ciertos casos, más complicado que un donante de esperma. Aunque estas diferencias prácticas influyen en la redacción de los acuerdos, la ley de California protege por igual tanto los derechos parentales de los padres de intención como los donantes de esperma y las donantes de óvulos, siempre que el proceso se gestione correctamente, por supuesto. Em, y bueno, una vez respondidas todas estas cuestiones, queremos agradecer a Greg por responderlas adecuadamente, por tomar el tiempo de informarnos. Es de agradecimiento para ACRC Global tener a un profesional que mencione todos estos temas con nosotros y que pueda responder a tantas preguntas que solemos recibir a diario. Queremos dar nuestro más sincero agradecimiento a todas las familias que confían en nosotros, también a los padres de intención que nos contactan, aunque no lo tengan claro, con qué agencia quieren trabajar y que podemos responder sus preguntas y ayudarlos en un proceso tan complejo y tan bonito a la vez. Y por supuesto queremos agradecer a todos aquellos donantes, todas aquellas donantes de todas las partes del mundo que deciden confiar en ACRC Global y que deciden donar y ayudar a familias a través de nosotros. Podéis encontrar un código QR en caso de que tengáis más preguntas, queráis donar a través de ACRC Global o simplemente obtener un asesoramiento un poco más profundo de nuestro proceso y de cómo funcionamos, de nuestro paquete de beneficios, para que quizá en un futuro no tiene por qué ser ahora mismo decidáis donar con nosotros. Podéis encontrar también toda nuestra información de contacto en esta última diapositiva. Como he dicho, nuestra intención principal es aportar conocimiento, que todas las decisiones sean con consentimiento, con confianza y que se avance tanto en la donación de óvulos, de esperma o en los procesos de gestación subrogada con alegría, porque es un procedimiento muy bonito y que ayuda a muchas familias y sin ningún tipo de miedo, sin ningún tipo de ambigüedad, porque ACRC Global se encarga de todo. Así que muchísimas gracias por atender este seminario y nos vemos pronto. Thank you very much, Greg. My pleasure.